Así es. Bueno, bon dia a totes. Un plaer estar así en las naves. Gracias, Javier, por la invitación. Me hace muchísima ilusión hablar de uno de mis espacios públicos favoritos. Decía un urbanista, buen amigo, le preguntaba una vez, ¿cómo se construye una ciudad de éxito? Y decía, una ciudad que funcione, sobre todo en esta discusión que tenemos hoy en día sobre las ciudades construidas nuevas, especialmente en alguna parte del mundo. Y dice, solo hay una manera. Funda una ciudad, monta una universidad y una biblioteca y espera 1000 años. Y es verdad, porque las bibliotecas, como el teatro, como las universidades, como los puertos, han sido siempre la columna vertebral de la construcción urbana y de la transformación de las ciudades, y son espacios que han sobrevivido muy dignamente centenares de años, pero que no por eso no tienen que repensarse y estar ya en constante evolución. He llamado a la charla, el título es Tentáculos de lo público. Porque pienso, ¿no? Me gusta mucho la frase de Klimber de Palacios del Pueblo, pero pienso que, bueno, en alguno de mis aprendizajes trabajando en los últimos años, es que si hay una red que puede captar desde lo público las necesidades de la sociedad, que está en contacto a pie de calles de las bibliotecas, que muchas veces son la única infraestructura pública disponible en ciertos barrios y pueblos, pero básicamente como representan de alguna manera la manera de lo público de tocar el territorio, y me parecía una metáfora bonita. He planteado la presentación en 3 bloques. La primera era explicarlos un poco quién soy, por qué estoy aquí, o sea, qué tipo de proyectos hacemos. La segunda, una reflexión amplia sobre cuáles son los desafíos de la infraestructura pública en general. Y la tercera, una reflexión más acotada sobre cómo las bibliotecas pueden responder a esos desafíos. Básicamente, yo me dedico al espacio público y a su intersección con la cultura, con la innovación y con el desarrollo económico. Soy economista y urbanista y trabajo en 2 ámbitos, ¿no? como 2 sombreros. El primero es Placemaking Europe, que es una fundación con sede en Ámsterdam, pero trabajamos alrededor de toda Europa. Y luego el segundo marco es Vigla, que es un equipo de trabajo que se dedica a la construcción colectiva de futuros, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues intentar agregar datos, demandas y deseos para definir colectivamente, ¿no? Como posibilidades de futuro, de alguna manera, y eso lo plasmamos en diferentes ámbitos, ¿no? Y os diré alguno para que lo situéis. Pues, alguna de las cosas que hicimos recientemente es el compromís per a l'impuls de la innovació a Barcelona, que es como poner alrededor de la mesa a 120 actores de la cuádruple hélice, desde la academia, la investigación, lo privado, lo público, para reflexionar cómo y por qué se tiene que utilizar, o sea, cuál es la función de la innovación urbana en Barcelona y qué se espera de ellas y qué elementos de corresponsabilidad debería poner cada uno de los actores, porque evidentemente ni desde la biblioteca ni desde todo lo público en general se pueden resolver todos los problemas. Otro proyecto que me hizo pensar mucho, donde las bibliotecas tienen una función muy importante, es el encargo que nos hizo la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana para desarrollar un plan de recuperación de los sectores culturales post-Covid que se llamaba Cultura para la Recuperació, con la idea de poner la cultura en el centro de la recuperación post-Covid y con algunos objetivos de política pública muy claros, entre los cuales uno de los más importantes era la distribución de la cultura y del acceso a la cultura alrededor del territorio, cuando posiblemente muchos de los espacios, de muchos de los lugares que estudiamos, justamente la biblioteca era el espacio de referencia, ¿no? que llevaba la cultura al territorio. Otras reflexiones, yo creo, interesantes, recientes, que pueden parecer alejadas, pero no lo son tanto. Estamos reflexionando en Bliga muchísimo sobre el rol de las grandes infraestructuras desde la óptica de la sostenibilidad y la innovación. Y este trabajo reflexiona sobre el rol de los puertos y el puerto de Valencia en particular, con una alternativa propuesta a la digamos, insostenible expansión que está propuesta, pues qué rol pueden tener estas grandes infraestructuras en el mundo que habitamos hoy en día. Y otro proyecto que quería enseñar, porque estamos aquí en las naves y es un proyecto ligado a la estrategia de emisiones de la ciudad de Valencia, es el Tribunal de la Ciutat, que recoge las ideas de Linnon Armstrong, que estudió el Tribunal de las Aguas en Valencia y propone un prototipo de infraestructura de deliberación colectiva
para decisiones difíciles estratégicas en la ciudad. De hecho, algunos de vosotros estuvisteis colaborando en este proyecto. Y aparte de eso, aparte de Bigla, tengo la suerte de dirigir Placemaking Europe, que es una red de urbanistas transversal de alrededor de Europa. Básicamente nuestro mayor trabajo es dar recursos y capacidades de encuentro a un grupo de gente. Hay hay 4.000 urbanistas activos alrededor de Europa, 400 advocates que llamamos, y básicamente nos dedicamos a generar recursos para facilitar la transformación de la ciudad de manera colectiva desde el espacio público. Ahora os explicaré a qué me refiero con placemaking. Lo más importante es que somos una red, pero otra cuestión bastante importante y que tiene que ver también con vuestro trabajo es que primero tenemos una caja en código abierto, una caja de herramientas muy prácticas para la transformación de las ciudades desde los espacios y la infraestructura pública, y últimamente también estamos trabajando muy intensamente en la posibilidad de cambiar las estructuras y las maneras de hacer desde lo público. Y para eso hemos lanzado ese programa que se llama Cities in Placemaking, donde 15 ciudades de Europa se comprometen, después de un ejercicio de 2 años, a adaptar sus normativas, estructuras, procesos y estrategias de infraestructura pública para relacionarse mejor con la ciudad y responder mejor al desafío climático. Y es bastante interesante esto porque realmente lo que hemos diseñado es como un sistema de aprendizaje de 2 años, y al final de 2 años habrá como un compromiso de estas ciudades que dirán, ok, somos las primeras 15 ciudades que repensamos de esta manera nuestras estructuras y nos comprometemos a lo siguiente. Pero eso lo vamos a construir colectivamente con un grupo de trabajo desde 4 funcionarios de cada una de las ciudades que vienen de departamentos muy distintos. Tenemos desde bienestar social, desarrollo económico, bibliotecas, cultura. Pero lo que es interesante es que aquí se juntan ciudades que reconocen que son muy buenas en una cosa, pero no todavía buenas en muchas otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos Helsinki, que es muy buena cambiando las normativas. Puede cambiar el planeamiento en prácticamente 2 semanas, pero es muy mala hablando con las personas. Y tenemos a Cork, que es fantástica hablando con las personas, especialmente los jóvenes y los niños, y sacando cosas a las calles, pero no hay nada manera de cambiar la normativa. Y tenemos Helsingborg, que es fantástica con la captación tecnológica de los datos, pero no es muy buena haciendo que estos estén usados por los ciudadanos, ¿no? O tenemos Reggio Emilia, que es muy buena en la gestión de la hiperdiversidad, pero es muy mala financiándola, ¿no? Entonces, como todas estas ciudades reconocen, digamos, sus virtudes y sus problemas y se comprometen a esto. Y digo que es interesante este programa porque el rol de la infraestructura pública es muy central, ¿no? Bueno, esta es la estructura del programa. Formamos parte también de una discusión global sobre esto que se llama placemaking, que ahora os voy a decir cómo lo definimos exactamente, pero básicamente se trata de una reflexión de entender que probablemente pues, la ciudad del futuro tiene más que ver con la derecha que la izquierda. La izquierda es una ciudad genérica, es una imagen que utilizo frecuentemente en mis presentaciones porque es buscas en Google ciudad del futuro y te sale eso, ¿no? Ahora probablemente si juegas con los aparatitos de inteligencia artificial te saldrán cosas parecidas, porque al final también es una agregación de muchas visiones, pero lo claro de esta ciudad es que es tan genérica que podría estar en cualquier lado, no sabes si está en África o en Latinoamérica o donde puede estar, ¿no? Y que probablemente pues, las ciudades del futuro se podrán parecer más a la derecha, en este caso es Ciudad de Guatemala, por deciros, podría ser otra, ¿no? Pero nosotros trabajamos en la construcción de ciudades del futuro desde los entornos que habitamos y desde los valores que tenemos, ¿no? No en estas cosas como la de la izquierda totalmente descontextualizadas, que han sido demasiadas veces como un elemento, o sea, como demasiados tractores de desarrollo urbano, ¿no? Pero eso, bueno, lo podríamos discutir. Placemaking significa pues, intervenir el espacio público de manera comunitaria por razones que pueden ser políticas. Enseño esta imagen, ¿no? de pintar, cuando pintaron esta avenida de Washington, el movimiento Black Lives Matter. La razón política es importante. El placemaking sucede cuando el Estado no responde. Esta imagen también me encanta. Es un grupo de ciudadanos de Plovdiv, alrededor de Plovdiv en Bulgaria, que hartos de que el gobierno no les hiciera el espacio comunitario y la biblioteca que necesitaran, decidieron por sus manos pues, coger este avión soviético
ocuparlo y hacer ellos su propia biblioteca en un parque, ¿no? Entonces, las dinámicas de placemaking aparecen cuando hay huecos, ¿no? Que el que lo público no responde. Aparecen también muchas veces cuando hay fallos de diseño. Esta imagen también me gusta mucho, es una plaza en Rotterdam diseñada por unos de estos rockstar arquitectos que hizo una plaza preciosa que no usaba nadie, porque además era el suelo de vidrio, resbalaba, no había dónde sentarse y quedaba muy bonita, pero no la utilizaba nadie. Entonces, las infraestructuras culturales de alrededor, un teatro, un centro cultural, un cine, decidieron trabajar conjuntamente para empezar a programarla, y uno de los elementos fue esta gran alfombra que cubre toda la plaza, que sirve como, digamos, de excusa para la programación de todo esto, pero lo interesante es como el dentro-fuera, ¿no? Como las entidades de alrededor empezaron a aliarse para programar en lo público. Entonces, estas dinámicas aparecen también cuando hay fallos de diseño. Aparecen en momentos, o sea, también hay dinámicas a gran escala. Esto es el caso de el antiguo astillero NDSM de Ámsterdam, que fue ocupado por un grupo de artistas. Y durante un punto en los 90, o al final de los 90, cuando la ciudad de Ámsterdam estaba en necesidad desesperada de dinero, ahora parece un chiste, pero había un momento que estaba prácticamente en bancarrota, decidió sacar masivamente infraestructura y espacios públicos a subasta, y no la subasta, sino el concurso público lo ganaron los propios ocupas, que se acabaron quedando la gestión de este espacio, que ahora es un espacio cultural fantástico y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Pero, digamos, hay algunos ejemplos de esto, no quiero entrar en detalle, pero, digamos, la aproximación que defendemos al desarrollo urbano y el urbanismo intenta equilibrar las distintas dimensiones de lo urbano, ¿no? Que normalmente estamos muy acostumbrados a responder a lo urbano desde digamos, el diseño, ¿no? La arquitectura, el planeamiento, el dibujo, etcétera, pero mucho menos lo hacemos desde el uso de la programación, desde el software, ¿no? desde las necesidades de las personas, de sus identidades, y no demasiado, aunque lo deberíamos hacer, desde las dinámicas de la gobernanza, que puede ser tanto pública como común. Y también se trata, de alguna manera, de entender el desarrollo urbano pues, con una mirada, ¿no? Esto tiene que ver también con la dinámica de las misiones, pero, digamos, como una brújula, ¿no? Eso es lo que representa ese vector negro, es esa línea que te marca un horizonte, pero luego también ser capaz, y ahora explicaré cosas con más ejemplos, ser capaz de incorporar información y cuestiones valuosas por el camino, aunque lleguemos un poco tarde, ¿no? Porque, evidentemente, ni desde el planeamiento urbano macro, ni desde el trabajo de una infraestructura pública pequeña podemos planificar y estimar todo lo bueno que puede pasar ahí. Y digamos que el placemaking es una combinación de tres cosas que tienen que pasar conjuntamente, ¿no? La primera es el urbanismo táctico y experimental, probar cosas, aprender y luego consolidar. Las visiones urbanas, pensar a largo, pensar en deseos, ¿no? También, y luego el derecho a la ciudad, la capacidad que tenemos todos de transformar, el derecho que tenemos todos de transformar los espacios que habitamos. Y eso necesariamente, y ahora toca más el hombro de las personas que trabajáis en bibliotecas, necesita innovación pública. Y a mí me encanta un término que parece un oxímoron, que es el término de la burocracia creativa. Hay un festival en Berlín, si tenéis interés, el 15 de junio es la próxima edición, sobre innovación pública, pero que se llama Festival de la Burocracia Creativa. Y es ligeramente distinto a la idea de innovación pública, porque defiende que dentro de lo público hay una capacidad de innovación tremenda y que puede pasar a todas las escalas, ¿no? Y básicamente significa pasar... Es muy fácil lo dice Charles Langley, que acuñó el concepto, es muy fácil de decir, muy difícil de hacer, pero pasar desde lo público de la cultura del no porque siempre no porque cerramos antes, no porque esto no está permitido, no porque lo dice el planeamiento, a la cultura sí, afirmativo, sí condicional. Sí puede pasar si hacemos esto, si lo trabajamos juntos, si abrimos ciertas cosas, ¿no? Y eso significa entender que la creatividad de lo público pasa a todos los niveles, desde secretaría hasta contestar el teléfono, hasta el padrón, hasta los jefazos, ¿no? Que significa también que el gobierno debe ser, o lo público debe ser, más activo pero más humilde, más pendiente, ¿no? más comisario, pero también entender que no puede hacer las cosas solas.
Bueno, y lo que decía, que los burócratas son más creativos de lo que pensamos. Digo, ejemplo, la regla de los 10 segundos. Os pongo un ejemplo porque cuando estaba trabajando en un proyecto público, también he estado dentro del sector público durante un tiempo, intenté implementar una cosa que me parecía muy divertida, que era la regla de los 10 segundos, que era cada vez que nos proponían una cosa, si en 10 segundos no se nos ocurría una razón para decir que no, teníamos que decir que sí. Y aquí veo algunas víctimas o compañeros que les dijimos que sí, porque nos propusieron cosas interesantes y no se nos ocurrió ninguna razón, ¿no? Porque yo qué sé, porque era violento o era peligroso, para decirles que no, ¿no? Pero bueno, juegos de este tipo. Esta era la presentación inicial y ahora os quería presentar algunos desafíos de la infraestructura pública en general, ¿no? De este marco viene, pues podemos hablar de bibliotecas, centros sociales, centros comunitarios y espacios públicos en el sentido más amplio, que están contestados. Es una cuestión, o sea, no. Los desafíos son difíciles y me gusta que hagamos esta reflexión justamente aquí, porque este espacio era una biblioteca y no es una biblioteca. Y no significa necesariamente, no sé si eso es un fracaso, ¿no? Pero significa algo, ¿no? Yo creo que es bueno que nos preguntemos qué pasó aquí, ¿no? Y por qué algunas infraestructuras públicas fracasan o por qué son desinvertidas de manera consciente, ¿no? Bueno, lo podemos discutir. Pero en general os quería presentar algunos desafíos, digamos, también para abrir boca respecto a la discusión que vamos a tener después. ¿Y a qué desafíos nos enfrentamos la infraestructura pública hoy en día? El primero de ellos diría que es la complejidad. No sé si es creciente, yo también soy un poco escéptico siempre que hablamos de la aceleración de los cambios, del progreso tecnológico, ahora todo es más rápido, no sé si es más rápido o más banal, pero es verdad que desde lo público, y lo veréis, ¿no? Es interesante como no sé, como la infraestructura se convirtió en cosas distintas, ¿no? Durante la COVID, espacios de vacunación, tuvieron que adaptarse las normas, este tipo de cosas, pero es verdad que tenemos la cuestión de paseo de la COVID, pero complejidad ligada, o sea, a la emergencia climática, la justicia social, las brechas de lo digital. Hay algunos elementos que probablemente nos hacen la vida, la faena un poco más complicada. Un paso siguiente, la complejidad, es la emergencia. Hemos visto la COVID, hemos visto la emergencia de las personas buscando refugio, hemos visto la emergencia de la guerra de Ucrania. Cuestiones que nos empujan a responder de manera muy rápida a necesidades y en algunas partes del mundo todavía esto es más problemático, digamos. Un desafío importante que diría es el de la integración de las políticas públicas en general, ¿no? Como venimos de yo creo que muy ligado a esta historia del New Public Management y la desinversión pública o la introducción de dinámicas o de maneras de la gestión privada de lo público, fue transformar la administración casi en una caja de silos, ¿no? O sea, como los departamentos, cada uno lo suyo, por mucho que intenten responder a desafíos globales. Entonces, bienestar por aquí, ayudas por allá, bibliotecas por allá, y ahora el desafío probablemente es cómo integrar estas políticas, porque evidentemente si se quiere resolver problemas como puede ser la obesidad infantil, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente hay un trabajo importante en sanidad, hay un trabajo importante en bienestar social, pero hay un trabajo muchísimo parte en diseño de lo público, ¿no? Entonces yo creo que aquí la estrategia de misiones intenta plantear eso, pero es como qué función tenemos más amplia dentro de las funciones que nos han encomendado. El siguiente desafío, diría, es como lo llamo factores pool, pero es como todas estas grandes ideas que nos van llegando desde arriba y a las que tenemos que responder de manera rápida. Aquí pongo el dibujito de la New European Bauhaus, que aún no sabemos muy bien lo que es, pero es como este paraguas de la Comisión Europea que, digamos, debe servir para aglutinar o alinear todas las políticas de carácter cultural, urbano e incluso de sostenibilidad. Podemos hablar de esto, New Green Deal, fondos New Generation, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como están pasándonos cosas por arriba a las que tenemos que responder de alguna manera. El siguiente desafío, y evidente, ¿no? Y que será parte del debate, es la acción climática. Y hablo de acción climática y a nivel de la infraestructura social me parece súper relevante porque, digamos, es la contraposición de estas dos imágenes. A la izquierda es una manifestación de Fridays for Future, ¿no? Que demuestra esta, digamos, ansiedad climática o miedo a, o defensa del planeta y del hábitat y de todo este tipo de cosas, y a la derecha es la manifestación de los chalecos amarillos en Francia, que de alguna manera representa el miedo hacer el mundo más sostenible y que también es entendible, ¿no? Pero si miramos los datos vemos claramente que una mayoría de personas en Europa, hay datos muy granulares en el caso de Alemania y Francia que son
son escalofriantes y tengo la intuición que si los trasladamos a España serían similares, que hay una gran mayoría de personas que piensan que la política climática va a hacer su vida más miserable, la va a hacer más difícil, los va a hacer más pobres, ¿no? Y de alguna manera pienso, y volver a ello, que la infraestructura social tiene la capacidad de visibilizar claramente los efectos positivos de una acción climática para una mejor vida de las personas. Otro desafío que pienso es la cuestión de la equidad, ¿no? Porque este gráfico me parece interesante, es del Accelerating, un proyecto de investigación que ha impulsado la Sociedad Internacional de Salud Urbana, que es una sociedad de origen americano que se centraba al principio, empezaron con el higienismo, pasaron a la salud pública y ahora están intentando investigar cuál es la relación entre equidad, infraestructura social y salud, y lo que hablan en este caso es una especie de, no exactamente una pirámide de Maslow, ¿no? Pero cómo la infraestructura social y pública puede pasar desde la construcción de sistemas y estructuras equitativas a la distribución equitativa, ¿no? Y digamos, lo básico, la equidad estructural tiene que ver con estructuras, normas, políticas, marcos y otras cuestiones a gran escala. Pero hay un paso más, y ahora lo aterrizaré otra vez, que es el de la equidad de reconocimiento, ¿no? Que los grupos que trabajan alrededor de un espacio pues sean igualmente vistos, valorados y representados, ¿no? Y que se responda a los problemas o a las situaciones a las que ellos se enfrentan. Hay todavía un paso más que tiene que ver con la influencia, la equidad de la participación, que los grupos pueden de manera útil definir sus decisiones que afectan a sus vidas. Todavía podemos llegar a un paso más, que es la equidad de distribución, ¿no? Que los grupos, o sea, los distintos grupos tengan una parte justa de los costes y beneficios del desarrollo sostenible. Y esto me parece súper clave. Otro desafío, otra cuestión interesante a la que tenemos que responder es la cuestión del comportamiento, ¿no? Seguro que os habéis encontrado con esta idea de los nudges y la economía del comportamiento, pero creo que la discusión tiene que ir un poco más allá. Porque la cuestión es que estamos muy acostumbrados, básicamente en políticas públicas, a ofrecer la posibilidad, pero muchas menos veces a la capacidad de construir posibilidad física o posibilidad social. O sea, tú puedes ir a un sitio, pues si no estás trabajando ahora o si tienes dinero para ir, ¿no? O para ir en el metro o si tienes acceso, ¿no? Eso es la capacidad física, pero después está la capacidad social. O sea, te sientes preparado, te reconoces con ese grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también está la cuestión de la motivación, que puede ser tanto reflexiva como automática, que trabajamos muchísimo menos. Y esto es muchísimo más complejo de ponerle notas de un piano a una escalera para que la gente suba en lugar de subir por el ascensor, pero es verdad que nos hemos acostumbrado demasiado a ofrecer la posibilidad, ¿no? O sea, y además a responder con infraestructuras. Tenemos un problema de sanidad, hospital. Tenemos un problema de cultura, museo. Tenemos un problema de lectura, biblioteca. Pero sabemos que con ofrecer la posibilidad probablemente no es suficiente, y ahora responderé con, digamos, esos aprendizajes. Otro desafío interesante es la cuestión de la experimentación, que a nivel de infraestructura pública no pasa como pasa con una empresa, ¿no? Porque tiene que ver probablemente con, digamos, lo interesante de lo público es que lo bueno es que no podemos segmentar demandas, ¿no? No podemos decir, no, yo hago camisetas para chicos y ya está. Y eso, lo interesante de lo público es que, digamos, afecta a todos y distribuye de manera no equitativa los costes y beneficios por definición, ¿no? Y esa gestión de demandas que no están necesariamente en acuerdo, yo creo que es un poco lo interesante y que requiere aproximaciones distintas. Pero aquí lo que digo es que probablemente la dinámica de experimentación de lo público, esto lo podéis consultar, luego están las referencias en un paper que publicamos en 2021, es que el proceso de experimentación de lo público tendría que tener una especie de forma tipo esto, ¿no? Primero, digo percepción porque no solo análisis de datos, ¿no? Es como entender la agregación de datos, que es muy importante, ¿no? Y cada vez tenemos más disponibilidad. También estructurar demandas, que normalmente vienen, ¿no? Vienen en listas de cosas que queremos, pero la capacidad también de trabajar con los deseos, ¿no? Incluso los sueños, ese derecho a la ciudad en el sentido más amplio. Y es verdad que la participación la hacemos muchísimo en estructuración de demandas y muchas menos veces con dinámicas de imaginación cívica, ¿no? Lo segundo es también eso que decía del gobierno activo y humilde, entender que la experimentación no pasa solo desde lo público, que necesita mecanismos de codiseño, co-creación y coevaluación, y luego las
las dinámicas de iteración. Otra vez, como semánticamente busco un concepto distinto a la replicabilidad y rescalamiento que utilizan las empresas, porque no, pues por igual las cosas, hacerlas muchas veces y mucho más grandes, descontextualizadas, no tiene sentido, ¿no? Lo que tenemos es que adaptarlas a contextos distintos, contextualizarlas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde la infraestructura pública se puede responder a estas cuestiones de manera muy clara, y un paso más sería luego innovar, ¿no? Después de experimentar, también innovar, y ahí la relación entre infraestructura y pública e innovación es muy potente, ¿no? Porque la infraestructura pública facilita, ¿no?, a través de la participación, la legitimación, las relaciones, los intercambios, incluso los datos, la posibilidad de innovación que devuelve a lo público pues mejoras, actividades, productos, servicios, y evalúa lo que hace. Otro tema, me quedan 3 desafíos, ¿no? Pero importante también la distribución de costes y beneficios de cada una de las infraestructuras públicas, y pasa justamente en las bibliotecas menos, pero la política y cultura en general hay una disociación increíble entre el discurso y los números, porque se supone que es muy progresista, pero es una de las políticas a nivel económico más antirredistributivas que hay. La Comunidad Valenciana, el grueso del presupuesto de la Generalitat Valenciana va a la ópera, que básicamente es dinero de todos pagando los gustos de los más ricos. Y no hay problema en reconocerlo. Yo creo que está bien reconocerlo, y está bien que una ciudad puede tener una ópera por otras razones, porque considera que no es menor ciudad, por cuestiones de marketing, pero es importante reconocer la distribución de costes y beneficios de cada una de las acciones para ver, bueno, a quién afecta y quién paga. Y lo último, ligado a eso, desde un marco más amplio, y aquí pongo el ejemplo de la economía del donut, que seguro que conocéis, es estudiar el impacto también de esto, ¿no? Y de qué manera, en un sentido más amplio, las políticas de infraestructuras impactan en las comunidades para bien, digamos, mejorando, ¿no?, en más como mejorando su capacidad de vida, y también contribuyendo a reducir evidentemente la huella de carbono. Y eso en un momento que digamos que las bibliotecas particularmente creo que se encuentran en una tensión muy interesante entre obsolescencia y congestión, ¿no? Porque digo obsolescencia que es falsa. Nos han querido vender tantas veces que la biblioteca se había acabado, que nadie iba a leer, que nadie iba a ir ahí porque nadie leía libros, y lo que estamos viendo es prácticamente lo contrario, que son espacios que están congestionados, ¿no? Porque se van a hacer demasiadas cosas, se han convertido en demasiadas cosas. Van, ¿no?, como las personas a aprender idiomas, las personas mayores a leer el periódico, la comunidad LGTBIQ, por ejemplo, a buscar refugio y sentirse en lugares seguros. Hay como muchísimas cosas que están pasando que no preveíamos, ¿no? Entonces, yo creo que navegamos un poco esta tensión. Y ya por acabar, os quería presentar como 10 ideas de cómo pienso que desde nuestro trabajo, que digamos nosotros evidentemente no somos especialistas en bibliotecas específicamente, trabajamos con gestores de lo público para estos planteamientos de desarrollo urbano, pero lo que hemos aprendido trabajando con estas ciudades es como 10 cosas de cómo pueden las bibliotecas responder a los desafíos que he ilustrado antes. Y la primera que diría es reconciliar centralidad y proximidad. Pongo aquí la imagen del edificio de Correos de Valencia, que me encantaría que fuera la gran biblioteca que Valencia necesita, pero esto no significa que debamos dejar de tener bibliotecas de barrio, ¿no? O sea, como de alguna manera, ahora ponle otro ejemplo, pero creo que nos hemos olvidado de reconciliar centralidad y proximidad. Y eso lo vemos evidentemente porque en el desarrollo urbano se ha intentado solucionar los problemas con grandes iconos, Guggenheim, ¿no? Pero, y lo hemos visto como un trade-off, ¿no? O tenemos cosas muy guays en el centro o tenemos cosas muy distribuidas, y creo que no existe, y ahora lo estamos viendo desde el espacio público. También es interesante, ¿no? Antes nadie se imaginaría un parque infantil delante de un ayuntamiento, ¿no? En la plaza del ayuntamiento. Antes, ¿no? Porque estaba como la centralidad era lo institucional, que vas al juzgado, a la catedral a casarte, ¿no? Al ayuntamiento a los papeles. Pero vemos que las ciudades se reconfiguran con una nueva proximidad que me parece me parece que la infraestructura social tiene un rol importante. Entonces, un mensaje diría, reconciliemos centralidad o proximidad. Necesitamos palacios aún, pero necesitamos estar como a la vez muy próximos al territorio. Y creo que una cosa beneficia a la otra, ¿eh? Segundo, de poner a disposición a conversar activamente. Pongo una imagen aquí de la biblioteca expandida descentralizada, aquí está Javier y Néstor, que podéis hablar con ellos luego si queréis, pero la idea es, con abrir las puertas y esperar que vengan no es suficiente. O sea, tenemos que ir a escuchar, ¿no? y a llamar adentro y salir fuera, ¿no? para que las cosas vayan pasando.
Tercera cuestión, súper importante, la cuestión de la representación. Pongo aquí la Biblioteca Cúbic para jóvenes de Zaragoza, que es un modelo de éxito, pero no necesariamente representación de cara a los jóvenes o los colectivos que ya existen. Representación, por ejemplo, también de las lenguas que se hablan o de la distribución generacional. O sea, ¿quién está detrás del mostrador? ¿Qué edad tenemos los que trabajamos en estas cosas? ¿De qué color es nuestra piel? O sea, ¿de qué idiomas están nuestros libros, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que la actividad en que pasan tiene que representar las demografías de la ciudad que existe hoy en día, también manteniendo, o sea, con ciertos objetivos de política cultural que entiendo, ¿no? Pero de alguna manera responder más al mundo que estamos habitando hoy en día. 4, dinámicas de dentro-fuera, como salir a la calle, y lo estamos viendo en el caso de Barcelona, ¿no? Me parece, ahora escucharemos más, pero me parece maravilloso como las políticas de espacio público Superilla, Sobrim Carrers, etcétera, está ligada a llevar actividad de biblioteca fuera. A mí el caso de Denia pues, me parece chulo, hay miles de estas, ¿no? El otro día leía lo de las burrotecas en Perú, que varios lo conocéis, ¿no? Varios, pero o sea, fantástico. Pues esta es la Bibliopal Placha de Denia, pues lleva los libros donde está la gente, lleva no solo los libros, lleva la actividad donde está la gente. La quinta cosa que me parece súper importante es que la biblioteca es un espacio santuario, ¿no? Es casi un lugar donde no tiene por qué entrar la policía. Ahí os enlazo un artículo de The Guardian que me parece súper interesante, porque es verdad, como particularmente durante la pandemia, pero seguro que lo que pasa, bueno, las bibliotecas son un espacio seguro para la gente sin hogar, por ejemplo, donde no solo pueden limpiarse y tener sus pertenencias, sino que además pues, pueden aprender el idioma, de conectarse a Internet, etcétera. Pero en general, digamos que la biblioteca es un espacio santuario, protegido, donde todos estamos seguros, ¿no? Casi como un claustro materno de alguna manera, y creo que eso puede ayudar muchísimo a mejorar y a responder a las tensiones que se enfrentan hoy las ciudades. El sexto elemento, y está ligado con la cuestión de la acción climática que diría, y esto no es Paris Splash, ¿no? Que es este proyecto en París que recupera las márgenes del Sena como espacio público, y hay muchísima actividad cultural de programación, entre ellas bibliotecas, en este espacio. Lo que es interesante de esto, ligado al desafío climático que decía antes, es que quitar 4 carriles no va a solventar el cambio climático. Va a mejorar la calidad del aire seguro, pero no va a solventar el cambio climático, no solo esto. Pero lo interesante es que enseña de manera muy clara y muy básica cómo las políticas de acción climática pueden hacer mejor la vida de todas las personas, ¿no? Y puedes, como a través del paseo, el disfrute, los usos de no consumo, pues mejoras la calidad de vida, el acceso al trabajo, recortas las brechas digitales, bueno, 1000 cosas, ¿no? Entonces, visibilizar el cambio me parece importante. Séptimo, sumarse a grandes alianzas. Y enseño esta como podría enseñar otras, pero esta es bastante relevante, que es esta idea de la ciudad de los 15 minutos, ligado hasta la nueva proximidad, ¿no? Pues en estas nuevas dinámicas de transformación social, ¿qué rol tiene la infraestructura social, ¿no? Pues digamos, subirse a los trenes que ayuden a conseguir objetivos más grandes. El octavo es preguntarse constantemente para quién falta en la conversación, quién no está aquí, por qué, ¿no? Intentar entender que la inclusión es un proceso que no se acaba de acabar nunca. La novena es crear las condiciones para que las cosas buenas pasen, que esa es digamos que hay un objetivo, esto es lo más difícil, ¿no? Pero estar suficientemente abierto a cosas que no podías prever, ¿no? y que no podías anticipar, y intentar facilitar que pasen. Y la séptima cuestión, que es la más difícil, y ahora me decís cómo, es seguir siendo bibliotecas. Porque a pesar de que la manera como leemos es distinta, o como nos relacionamos con los libros, pues es verdad que si ha sido durante centenares de años bibliotecas, debería siendo, pero esa cuestión de adaptar y responder a todas estas cosas, siguen siendo lo que eres, pues lo encuentro lo más difícil, pero debe ser así. Y por último, os quería invitar a la conferencia que haremos este año entre el 26 y el 29 de septiembre. Anunciaremos la ciudad el día 17 de la semana que viene, una ciudad del centro de Europa muy, muy interesante y muy verde, que luego os puedo decir en una escuchita, pero ahora por streaming, ¿no? Y estáis súper invitados a venir a esta conferencia bastante horizontal, es muy, muy horizontal, casi todos los que participan son ponentes, y donde tendremos una discusión muy interesante sobre infraestructura pública, infraestructura social, espacio público y acción climática. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo diría, vamos bien de tiempo. Además, luego os contaré cuando presentemos la mesa redonda que vamos a ganar incluso un poquito más de tiempo.
tiempo. Entonces, si queréis aprovechar para lanzarle alguna pregunta a Ramón, algún comentario, alguna sugerencia. Ramón me ha prometido que se queda hasta el final, y también formará parte del diálogo después en la mesa redonda. Pero si queréis aprovechar, este es el momento. ¿No? Que es... Sí. Ay, perdón. No, sí, lo tengo incorporado. Has venido de casa. Es que no me acordaba que llevaba diadema. Sí, la transparencia que has puesto de los 15 minutos, sobre todo es un plan que el plan piloto es en la ciudad de París. Sí. Y se ha puesto ya, o sea, está ya en experimentación. No exactamente. O sea, lo interesante de esto, en realidad, o sea, es un concepto académico que desarrolló Carlos Moreno, un urbanista que trabaja en París, y es una de estas cosas que explica cuestiones muy complejas de una manera muy entendible. Y eso es muy difícil. Porque si piensas en ciudad creativa, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Es cuestión de marketing, es cuestión de que todos seamos lo más creativos posibles, incluso sostenibilidad, que ahora nos Ben Landreau y nos explicará cómo es un término vacío que se está vaciando de contenido. Pero 15 minutos es mucho más interesante, porque al final lo que te está diciendo es que todo el mundo tiene derecho a acceder a todo lo que necesita en la vida en una distancia andando en el transporte público de 15 minutos. Y joder, tiene un meritazo, porque es que está explicando algo complejísimo y que tiene implicaciones en cuanto a la política de infraestructuras, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la sostenibilidad, etc. Pero luego el aterrizaje de esa idea está en desarrollo. Hay muchísimas ciudades que ya lo están adoptando. Es interesante incluso. Lo revisaba, por ejemplo, por un trabajo en las propuestas de Decidim Barcelona, e incluso colectivos vecinales que reclaman la ciudad de 15 minutos como una demanda desde los barrios, ¿no? Es divertido también que no sé si habéis visto que hay incluso teorías conspiranoicas, que en Oxford y en Canadá hay ciudadanos de estos ligados a las fake news manifestándose con la ciudad de 15 minutos porque piensan que les van a encerrar en su barrio. Pero digo esto porque aún es una ciudad, es una idea paraguas, y en el caso de París está más desarrollado porque está ligado a una estrategia. Pero aún no... Es más como un concepto tractor, digamos, ¿no? Que dice, y puede tener implicaciones distintas, ¿eh? Porque se puede ver solo desde los servicios públicos o del acceso a lo público, pero pues, tiene también capas más profundas, ¿no? Pues decir, no, es que necesito acceso al trabajo o a un lugar para trabajar, no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso, donde está más evolucionado es en París y está dentro de su estrategia urbana, pero... Y bueno, y luego hay otras ciudades que decimos, no, y nosotros ya somos de 15 minutos, entonces pues no tenemos nada que decir. Pedro Sánchez ha dicho que España aspira a ser un país de 30 minutos, que es que en todos los territorios, incluso en la España despoblada, tengas acceso a todos los servicios necesarios en 30 minutos. Pero eso solo viene desde la óptica, desde la provisión pública de servicios, no desde las otras dinámicas. ¿Alguna pregunta, comentario? Está tan clarito. Apabullado. Ay. Bueno, pues estoy por aquí. Y aquí os dejo mi correo electrónico otra vez, si queréis. Ahí está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ramón.